No han empezado. En breve estaremos dando inicio. Les pedimos por favor que mantengan sus micrófonos cerrados, ya que está siendo grabado. Buenas tardes, sean bienvenidos todos y todas. Para Sodoxi es un privilegio y para la Universidad UNIBE el poder estar aquí reunidos, al igual que la unidad especializada en niños, niñas y adolescentes en situación de violencia de UNIBE. Nos complace pues darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Agradecemos su puntualidad, su participación. Agradecemos también al licenciado Peter de Guanamerque por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos en este día. Estaremos dando inicio a esta charla que tendremos el día de hoy, los 4 pasos para aclarar sospechas sobre maltrato infantil. A continuación, estaremos presentando la misión de Asodoxi. Asodoxi es una entidad social integrada por un equipo de profesionales de la conducta humana comprometidos con el desarrollo integral de los psicólogos y las psicólogas de la República Dominicana, comprometido con la profesionalización, unidad, solidaridad, el servicio individual y colectivo de los servicios éticos, de los derechos y deberes contenidos en el marco legal que nos rige, para el bienestar y la salud mental de la ciudadanía dominicana. Por otro lado, la visión es ser reconocidos como una entidad psicológica en el país que favorece el desarrollo y el bienestar profesional de los psicólogos de la República Dominicana,
despertando el interés colectivo por la formación y capacitación apegado a los principios éticos de la responsabilidad social como elemento indispensable para contribuir de manera significativa al bienestar y la salud mental de la sociedad dominicana. Los valores son profesionalidad, solidaridad, unidad, liderazgo, compromiso social y transparencia. Estas son algunas reglas que estaremos pues haciendo uso de ellas para poder tener un espacio lo más enriquecedor posible, tanto para los facilitadores como ustedes que estarán participando de este encuentro. Es importante que puedan levantar la mano para poder participar. Esta opción está en la parte de abajo, hay 3 botoncitos donde dice levantar la mano. Puede escribir por el chat cuando desee. Si tiene algún problema en la conexión, desactive su cámara. Es algo que se ha comprobado que pues funciona. Espera hasta que se le dé el turno. Mantener los micrófonos apagados es sumamente importante ya que esta conferencia está siendo grabada y evitar rayar la pantalla. En el día de hoy pues tengo el privilegio de presentar al licenciado Peter de Wanamaker. Él tiene un máster en psicología clínica y terapia familiar sistémica, una especialidad en psicoterapia infantil y adolescente, psicoanalítica de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Labora desde hace 15 años en República Dominicana, coordinando proyectos de protección infantil, dando formación, supervisando equipos de atención y haciendo consultorías. De igual forma, es docente en la Universidad Iberoamericana, UNIBE, y también es coordinador de la unidad especializada en niños, niñas y adolescentes. Le damos una grata bienvenida a Peter, que hoy nos acompaña y nos complace con su presencia. Gracias a cada uno de ustedes. Este espacio es suyo, Peter, bienvenido. Ya, ahora ¿me escuchan? Ok, muchas gracias Jennifer por la introducción. Como Jennifer ya explicó, Azodopsi nos pidió una colaboración en lo que con mucho gusto colaboramos. El tema que tratamos hoy son cómo podemos aclarar situaciones de sospecha de maltrato infantil. Y para presentar estos pasos, he elaborado un proceso de 4 pasos. Y hoy vamos brevemente a describir estos 4 pasos. Es un procedimiento que realmente pueden aplicar profesionales de la salud mental o psicólogos, trabajador social. Hay algunos elementos que son más específicos para psicólogos clínicos, pero en este webinar no voy a entrar en este detalle. Solamente voy a presentar los pasos generales que piensan que la mayoría de los profesionales que trabajan con niños en situación de riesgo pueden aplicar. Y en la presentación está todo el material. Y supongo que con Azodopsi hay una posibilidad de conseguir esta presentación. Ok, vamos al próximo slide. Al mismo momento, explicar que este procedimiento es basado en base a la experiencia que tengo en trabajo con niños en situación de violencia, un tema que estoy trabajando desde hace más de 30 años y, entre otros, aquí 15 años en este país. Y podemos decir que el tema de la violencia contra los niños es en la actualidad un tema bastante complicado, en el sentido de que hay todavía muchos desafíos, muchos obstáculos para lograr que los niños que sufren situaciones de violencia
se cumplen sus derechos de restitución, de protección. En la práctica de hoy en día hay muchos casos de niños que sí en un momento son identificados, pero no hay una respuesta adaptada y profesional en muchos casos, por lo que muchas veces siguen realmente situaciones de violencia de manera prolongada. Y algunos de los obstáculos principales que tienen que ver con esta debilidad tiene que ver con desconocimientos primero. Hay un conocimiento general bastante bien sobre señales en general en el niño, pero lo que es mucho menos conocido es diferenciar la gravedad del maltrato y del trauma y poder diferenciar entonces casos ligeros no son lo mismo que de nivel de complejidad mediano o de complejidad alta. Otro tema que todavía es bastante desconocido es el impacto neurobiológico y psicológico en estos casos. También el tema de las incompetencias parentales, vamos a decir, el maltrato por parte de los padres, clasificar este tipo de maltrato por los padres, padres biológicos o sustitutos, es otra de las debilidades. Y también hay en general poca atención por el tema que el maltrato muchas veces no solamente se da en la familia, pero al mismo momento también en diferentes otros entornos, sea la comunidad, sea la escuela, sea instituciones. Así que tenemos muchos desafíos, también el tema de los servicios de tratamiento. Muchos de los servicios que ofrecen terapia hacen solamente una evaluación y una breve orientación, pero ofrecer un tratamiento adaptado al nivel de complejidad del caso y eso en combinación con la protección social necesaria es algo muy excepcional. Y por fin también tenemos un desafío importante en el tema de la articulación con servicios como el Ministerio Público, con ANI. Así que en este tema, en base de toda la experiencia de trabajar con más de casi 1000 casos de violencia contra niños aquí en los últimos 10 años, voy a presentar estos materiales. ¿Sí? Y solamente en este caso voy a hablar de cómo aclarar los señales. La regla general para aclarar señales es escucha, observa y pregunta. Muchas veces personas no escuchan bien, no observan bien y preguntar es importante de hacer preguntas adecuadas porque hay muchas preguntas que no son adecuadas que en vez de mejorar, aclarar, cierran la posibilidad de identificar lo que está pasando. En el proceso, como le dije, hay 4 pasos. El primer paso se relaciona a los señales en el niño. Y eso es el tema que la mayoría conocen de manera global, cuáles son señales de maltrato físico, de maltrato emocional, de negligencia, de abuso sexual. Pero lo que se suele menos hacer es relacionar estas señales, identificar esas señales en función de la forma y el nivel de gravedad. En las próximas slides podemos ver que esas son las categorías que más utilizamos para diferenciar violencia y casi siempre se trata de una combinación. Cuando yo analizo un caso, voy a ver cuáles señales hay a nivel de maltrato físico, a nivel emocional, negligencia. Muchos casos tienen una combinación de diferentes categorías y eso también en diferentes contextos. Y luego también tenemos que cada vez evaluar qué nivel de gravedad. Y eso es el próximo slide, que es basado en un modelo
de un psiquiatra de Inglaterra. Por favor, pasar al próximo slide. De Kevin Brown, que nos da un material muy interesante, que describe 4 niveles de gravedad. Una categoría que es menos grave, luego grave, muy grave y luego amenaza de la vida. Y en cada cuadro describe para las 4 formas más frecuentes, que son maltrato físico, sexual, emocional y negligencia, cuáles son los síntomas. Y eso es para mí un cuadro muy interesante. Por ejemplo, cuando hablamos de abuso sexual, tocamientos sexuales inapropiados, invitaciones, exhibicionismo, no es lo mismo que una penetración o que una penetración repetida en casos de incesto. Así que este cuadro de Brown nos orienta para definir, ok, sobre qué nivel de gravedad del maltrato estamos hablando. No voy a entrar en detalle en estos diferentes slides, solamente lo tienen aquí para, en cualquier caso, poder identificar, ok, cómo es el caso, ¿sí? Cómo es el nivel del maltrato, nivel de gravedad, en tal caso, tanto a nivel físico, emocional, sexual, ¿no? La forma que es relevante en el caso. Ok, vamos a pasar a los próximos slides. ¿Sí? Aquí vemos el cuadro de la gravedad moderado, que ya es un poquito más grave, más fuerte, pero que todavía no es el segundo nivel. Vamos a pasar al próximo, por favor. ¿Podemos pasar al próximo? Sí, gravedad muy serio. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel de abuso sexual hablamos aquí de interacción sexual con tentativa de penetración oral o vaginal. ¿Sí? Y luego tenemos amenaza de vida, el último nivel de gravedad. Y eso es algo importante de tener en mente, que realmente hay muchos casos de niños y adolescentes que mueren por maltrato. Desafortunadamente, las estadísticas que tenemos en el país sobre los niños que mueren por maltrato son muy débiles. Hay algunos hospitales que sí lo registran en algunos casos, pero no hay un registro sistematizado. Pero de estudios internacionales saben que muchos niños realmente mueren por situaciones de violencia. Muchos son los casos de que mueren por negligencia, pero también de maltrato físico. ¿Sí? Ok, pasamos al siguiente. Aquí tenemos la categoría amenaza de la vida. ¿Sí? Como dije, este material ustedes lo pueden consultar. No vamos a entrar en detalle en este webinar. Ok, pasamos al próximo slide. Después de haber identificado los señales del maltrato de un caso en función de las formas y niveles de gravedad, hay un segundo tema muy importante, y es evaluar el espacio mental para expresarse libremente. Muchas veces niños, niñas, adolescentes no se atreven a hablar porque hay muchos motivos que hacen que se callan. Y eso tiene que ver, un segundito, por favor. Eso tiene que ver con los intereses en la familia sobre quién quiere que se revela o al contrario, quién presiona para dejar callar a todo el mundo. Todos sabemos que en muchos casos de violencia hay una presión muy fuerte. Inclusive he conocido varios casos donde un padrastro, un familiar fue apresado, ingresado en una prisión y aún así seguía teniendo una
una presión muy fuerte sobre toda la familia que hace que aunque fue ingresado al inicio tomado prisionero, que después en el juicio final, porque la víctima, por la presión que él sigue manteniendo, finalmente no se atreve a hacer otro testimonio claro y se cae el proceso. Así que evaluar el espacio mental para expresarse libremente es muy importante. En cada caso que uno evalúa, tiene que ver, este niño, esta niña, tiene la capacidad de decir de lo que pasa, y no solamente él, también familiares protectores. El hombre está amenazando a matar a la madre, a familiares, a la víctima. Eso es muchas veces el caso. Y tenemos que en este sentido saber que muchas veces no expresan lo que realmente está pasando. Otro tema que tenemos que tomar en cuenta. Sí, próximo slide. En el próximo slide vemos, aquí hay un error. Ok. Vamos a volver más todavía. Un segundito, disculpe, no sé qué pasó. Un pequeño Un segundo. cambio del orden. Ok, ahora sí. Ya, ahí llegamos. Para entender la importancia de este espacio mental para hablar, siempre refiere a un modelo de Jorge Barudi, un psiquiatra chileno que trabaja en Barcelona y que descubrió un modelo de sistemas abusivos que explica que hay un triángulo de la persona de que abusa, la víctima. La toalla la puede poner como en la puerta del baño, o en esta aquí. Disculpe, Peter. Aperture su micrófono nuevamente, por favor. Le agradecemos que mantengan su micrófono cerrado. Ok, gracias. Voy a continuar. Entonces, hay un triángulo entre personas que abusan, la víctima y terceras personas. Y sabemos que muchas veces, o en general, el menor, la víctima de abuso, no puede parar el abuso. La persona que puede parar el abuso son generalmente las terceras personas, que son otros familiares, otros cuidadores, vecinos, maestros, psicólogos, cualquier persona del entorno que se da cuenta del abuso. Pero en el próximo slide vemos que la víctima en general no cuenta con la capacidad cognitiva para enfrentar y emocional para enfrentar al abusador. Además, muchos niños no entienden que son maltratados porque el papá le dice, te doy porque te quiero. Hay un tema de lealtad también psicológico y en algunos casos hasta la amenaza que hace que los niños no se atreven a hablar. Así que realmente los niños necesitan terceras personas para parar el maltrato. Eso, tanto en el hecho que terceras personas deben reconocer que una conducta, por ejemplo, de mucha agresividad o de pesadillas, es una conducta consecuencia de maltrato y es una forma indirecta de pedir ayuda. Y se necesita terceras personas que entienden que este maltrato de este niño, esta conducta violenta de este niño o este problema con sueños o problemas de ansiedad son relacionadas a maltrato. Y se necesita terceras personas que, además de reconocer eso, se atreven a decir qué está pasando y de manera clara tomar posición y decir, no, eso está mal, y luego motivar a la víctima y la familia de buscar ayuda. Son 3 pasos que sabemos que en la práctica muchas veces van mal.
Muchas personas, en vez de reconocer que hay un problema, un niño maltratado, muchas veces un niño difícil, en la escuela, muchas veces la maestra o psicólogo, hasta el director dice, ¿y este niño malcriado? En vez de entender que este niño malcriado es malcriado porque es víctima de maltrato. Así que tenemos aquí, con este modelo de sistemas abusivos, un modelo que nos hace entender por qué muchas veces estas terceras personas, vamos al próximo slide, tampoco hablan. Así que no solamente son los niños, las víctimas que no hablan, pero también las terceras personas muchas veces se callan. Lo vemos en el siguiente slide, por favor. En este slide vemos que muchas terceras personas tampoco no hablan. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque el agresor, por ejemplo, tiene un poder económico, o porque él domina toda la dinámica familiar, pero también porque hay valores socioculturales que dicen no te metes con esta persona, ellos pueden hacer, esa es su familia, uno no tiene que meterse con eso. Y inclusive muchas veces formas de maltrato son justificados por terceras personas. Muchas personas que han asistido anteriormente a mi taller conocen uno de los ejemplos que siempre doy, que cuando yo estaba en el supermercado y había una fila, había como 5 personas antes en la caja y había una señora con una niña medio inquieta. Y después de un tiempo le dio una galleta que se vio los 4 dedos en la mejilla. Y eso fue cuando yo vivía aquí al inicio. Y yo me acerqué a la señora y le dije, pero señora, esa es la forma correcta de corregir a su hija. La señora no tuvo que decir nada. Todo el mundo en la fila diciendo, claro que sí, así es que se corrige porque si no te meten encima de ti. Así que los valores socioculturales hacían que todo el mundo veía este maltrato como algo normal, como así es que se corrigen los niños. ¿Sí? Así que uno de los motivos por que muchas veces mucha gente se calla. Así que cuando tenemos una situación de maltrato, siempre yo analizo si el niño o la víctima no se atreve a hablar, no se atreve a hablar, un segundito, no se atreve a hablar, entonces tenemos que ver cuáles de estas dinámicas explican por qué este niño, esta víctima, no se atreve a hablar. Dame un segundito. Disculpa. Porque si queremos trabajar con un caso así, vamos a tener que no solamente parar el maltrato, pero también ver cuáles son las dinámicas familiares, sistémicas que hacen que no avanza. Por ejemplo, si en la escuela al mismo momento ve este maltrato como un niño malcriado, vamos no solamente a tener que trabajar con la familia, pero también con la escuela. Si la mamá no se atreve a hacer la denuncia porque depende económicamente de este señor, tenemos que buscar cómo la mujer puede independizarse a nivel económico para poder hacer su proceso. Así que estas dinámicas muchas veces hacen que no podemos avanzar en un tratamiento porque el primer paso del tratamiento es parar el maltrato. Y si las personas se callan, no se puede parar el maltrato. Y en la realidad vemos muchas veces situaciones así, casos que llegan donde el centro donde yo trabajo o con mis colegas y donde vemos que hay maltrato que fue identificado, pero
aún así el maltrato sigue existiendo y sigue continuándose, porque no se trabaja estas dinámicas. Ok, siguiente slide. Ok, estos dos primeros pasos de la primera fase de los señales en el niño parten de la idea que uno recibe información, uno sabe de una situación y uno analiza la información que te llega. Pero hay casos donde se debe hacer algo más, donde es necesario hacer una evaluación con el mismo, con la víctima o con los padres. ¿Sí? En estos casos ya estamos hablando de una evaluación mucho más especializada, una evaluación clínica, ¿sí? Donde el objetivo de esta evaluación no es buscar la verdad, que sí o no. No, la verdad y pruebas, eso es la tarea de un psicólogo forense. Como psicólogo clínico, es suficiente de saber, o psicólogo escolar, es suficiente de saber que hay varios indicadores que hacen que aquí hay un niño en situación de riesgo que necesita protección. Y luego también, cuando se ha pagado el maltrato, tratamiento. ¿Sí? Eso es lo que queremos aclarar. Si hay suficientes indicadores, ¿sí? No tenemos que tener pruebas como necesita un psicólogo forense, indicadores, ¿sí? Y muchas veces llega, por ejemplo, a consulta una mamá que me dice, ay, mi hija está presentando tal conducta, yo pienso que mi ex está abusando de ella, evalúame a la niña. O mi hijo es maltratado por alguien de la familia, un tío, no sé qué, evalúame al niño. Y vienen con el niño y el niño no sabe por qué viene con la mamá. La mamá no le explica porque la mamá tiene miedo de hablar de eso porque no sabe cómo manejarse. En estos casos, siempre tengo que explicar a estos madres, padres, que así no vamos a avanzar. Porque si esta mamá no está seguro qué está pasando, es porque el niño no se atreve a hablar. Si el niño no se atreve a hablar, es porque hay un problema o de depresión por parte del agresor, pero también un problema de confianza. Porque un niño que tiene la garantía que su mamá o su papá le va a proteger, va a hablar. No se va a dejar callado, aunque ha sido amenazado de manera tremenda. ¿Sí? Así que en estos casos, lo que tenemos que hacer es primero explicar a estos par de madres la mejor protección contra maltrato es una relación de protección, una relación de confianza. Y en muchos casos, una madre o padre llega con sospechas y me dice, evalúalo. Y yo luego busco, explico, trabajo con esta mamá y papá para decir, vamos a primero ver qué podemos hacer para mejorar tu forma de comunicación con tu hijo sobre lo que está pasando para ver si él de esta manera sí puede responder. Muchas veces hago pequeño roleplay con esta mamá sola sobre, ok, ¿qué pregunta tú vas a hacer? Y yo voy a jugar el niño maltratado y después así aprendemos porque muchas veces uno se siente muy incómodo como madre y padre y no sabe cómo hacer preguntas. Y mi primer objetivo muchas veces es trabajar eso y muchas veces es suficiente para que después, en una segunda sesión, la mamá viene conjuntamente con este niño o niña y en presencia mía hacemos preguntas donde la mamá habla con el niño
y yo le apoyo en hacer las preguntas adecuadas y el niño finalmente sí habla, aunque en la casa no estaba hablando, ¿sí? O dice mucho más cosas, mucho más detalles que no daba al inicio, ¿sí? Ok. De tal manera que en mi experiencia, en la mitad de los casos que me llegan, no necesito ninguna evaluación individual para saber lo que está pasando, para tener indicadores. Yo cuando trabajo esta dinámica familiar y apoyo a los padres, en la mitad de los casos, con sesiones familiares podemos aclarar y hacer que el menor sí habla con más claridad para saber lo que está pasando. Ok, eso, eso es algo que se hace mayormente desde el contexto de una consulta clínica. En el próximo slide también describe lo que se hace desde una consulta, desde un contexto escolar, donde el psicólogo escolar, el primer paso no es con los padres, pero sí con el menor. Hablar sobre, mira, ¿qué pasa? Y así que, y en el contexto clínico también, en la mitad de los casos sí, también tenemos que hacer una entrevista individual para tener más claridad. Y aquí yo estoy presentando algunas breves pautas. Esta parte en la formación que suele dar para psicólogos clínicos es mucho más amplio. Solamente estoy describiendo aquí algunas líneas generales, ¿sí? Y el primer tema es uno de los más importantes, es la transparencia. Muchas veces te llega un niño y el niño no sabe por qué viene, no se le ha dicho que su mamá piensa que porque él ha sido abusado, porque él habló de tal. Así que eso es fundamental. No podemos entrar en una dinámica donde la mamá dice, mira, te voy a decir eso, pero no lo puedo decir al niño que yo sé eso. Aquí vamos mal. Aquí tenemos que ser transparentes. Si vamos a ocultar datos importantes antes de iniciar, al momento que iniciamos una evaluación ante la víctima en un momento o el otro va a sentir que nosotros estamos ocultando algo y va a tener una actitud de no abrirse, no va a decir lo que él sabe. Así que solamente una actitud de transparencia garantiza que el niño pueda abrirse y también que se va a ir creando además un inicio de una alianza terapéutica, porque la evaluación no solamente es una evaluación, no, una evaluación es siempre parte del inicio de un proceso protector. Y cuando un niño, tal vez después de 3 o 4 sesiones, se entera que la mamá me había dicho tal y yo le había ocultado eso, todo el trabajo que yo he hecho en 3 o 4 sesiones, ¡bang!, se pierde, porque la confianza será perdida por falta de transparencia. Ok, otro tema que brevemente quiero tocar es que hacer una evaluación con un niño con una situación de sospecha de maltrato es siempre, como le dije, no solamente una evaluación, pero también un proceso de apoyo. Muchas veces un niño, cuando tú haces preguntas precisas, se siente medio abrumado y le es difícil de hablar de lo que ha pasado. En un contexto de una evaluación forense, uno hace preguntas y tiene que quedarse con las preguntas, pero como psicólogo clínico no es así. Como psicólogo clínico, cuando vemos que un niño dice o muestra de manera no verbal que no puede hablar, tenemos como psicólogo clínico el deber decir, veo que para ti esta pregunta es difícil.
Y si eso es difícil de hablar de eso, no tiene que hacerlo, ¿sí? Este tipo de reflexión, un psicólogo forense no puede hacer. Pero nosotros somos clínicos y el apoyo de nosotros es primero crear un vínculo que permite que un niño se abra, pero también que permite que después hay un proceso de confianza que permite un proceso terapéutico. Ok, próximo paso. ¿Aló? Próximo slide. Ok, sí que hay para psicólogos clínicos mucho más material sobre cómo interpretar señales en pruebas, por ejemplo, proyectivas. Pero eso ese es realmente material para un taller solo, así que no voy a detallar sobre eso. Próximo paso. Cuando realizamos una evaluación, también existen instrumentos para evaluar el nivel de credibilidad. Son instrumentos que han sido desarrollados para psicólogos forenses, pero yo como clínico también lo utilizo. Hay, por ejemplo, el modelo de Yule, que es Criteria Based Contents Analysis en base a 19 criterios. Aquí estoy resumiendo solamente algunos, pero las personas que tienen interés en eso lo pueden buscar en internet. Esos son características muy interesantes para un psicólogo clínico, para también saber, ok, lo que me contesta el niño en esta evaluación es algo que hace de manera espontánea o puede que lo que él dice ha sido influenciado por otras personas. Porque todos sabemos que muchas veces personas quieren influenciar y dicen, no le diga al psicólogo tal cosa, o al contrario, dígale al psicólogo tal cosa. Y este modelo es que nos ayuda a identificar cuáles de estos casos podrían haber sido influenciados por terceras personas. Ok, próximo paso. Próximo slide. Ok, hasta ahí, en base de todos estos primeros pasos, vamos a ver, ok, a nivel de señales del niño, qué tipo de indicación tenemos que hay maltrato. Si es maltrato físico, maltrato sexual, emocional y el nivel de gravedad. Y también buscar cuál diagnóstico se puede relacionar. Hay diferentes diagnósticos en DSM-5, por ejemplo, que se pueden relacionar con formas de maltrato. También tenemos las condiciones extra del DSM que hablan específicamente sobre maltrato, pero por ejemplo también las categorías de trauma o las conductas oposicional desafiantes, muchas de esas categorías se pueden relacionar con un diagnóstico de maltrato. También brevemente mencionar que para mí siempre es importante, además de utilizar el modelo del DSM-5, yo siempre utilizo el modelo también de la teoría de apego, porque hay una muy directa relación entre diferentes trastornos de apego y violencia y trauma prolongado, ¿sí? Las formas de apego desorganizado siempre son relacionados a formas de violencia grave, a trauma complejo. Pero otra vez es un tema trabajar las formas de apego y la vinculación con maltrato. Eso es material de otro taller. Ok, pasamos al siguiente. Así que hasta ahí llegamos a cómo evaluar los señales en el niño. Y hemos visto que es bastante amplio. Hay 4 diferentes pasos para evaluar los señales en el niño. Pero, como le dije, es muy importante también evaluar los señales en los padres. Muchas veces vemos en consulta conductas directas enfrente de nosotros, donde un papá se pone muy nervioso
o cuando el niño colabora, realmente se pone violento. Así que la observación directa o información de terceras personas sobre este tipo de conductas de los padres son indicadores muy importantes. También información sobre las habilidades parentales, capacidad de apegarse, de empatía. Muchos padres que maltratan no tienen control de impulso, no muestran empatía, no tienen capacidad de mentalización. Algunos de ellos también tienen historia anterior de violencia de género, tienen problemas con trastornos psiquiátricos, con adicción. Todas estas informaciones son indicadores muy importantes al momento de hacer una evaluación. Y finalmente también el hecho que padres vienen con un niño o por ejemplo en un hospital y dice, él tiene tal, pero da una explicación que no cumple de ninguna manera con la herida. Por ejemplo, tiene una herida en la mano de quemadura, pero un médico un poco entrenado puede decir, no, esta forma de herida no puede ser producido por un accidente. Eso debe ser algo intencional, ¿sí? Así que explicaciones inconsistentes son otro indicador muy importante. Para luego entender que entender realmente quién de los padres maltrata, quién de los padres ofrece protección y cómo es la dinámica con otros familiares que tienen el deseo de colaborar en aceptar ayuda. Próximo slide. Ok, en base de estas informaciones, yo también propongo utilizar el modelo de Barudi sobre estilos de parentalidad, que hace una descripción en 3 grandes categorías, que es la de parentalidad sana y competente, parentalidad disfuncional y maltratante y parentalidad tóxica. Y obviamente las personas las familiares que tenemos con maltrato no van a ser de parentalidad sana, van a ser de una de las categorías de parentalidad disfuncional y maltratante o de parentalidad tóxica. Y hay 3 diferentes subcategorías, parentalidad disfuncional mínimo, parcial y severo y tóxico. En este taller, ustedes pueden, en el próximo slide, encontramos una breve descripción de cuáles son los síntomas para cada nivel de parentalidad. Y es importante de tomar en cuenta que muchos padres, inclusive, son de categorías. Parentalidad mínimo parcial significa la mayoría maltratan, pero son padres que de una u otra manera tienen un deseo de colaborar y pueden, cuando hay un trato adecuado, decir, ay sí, me hizo algo mal, me pasé, le di un golpe, no debía haber hecho eso. Mientras que padres del nivel de parentalidad disfuncional severa y crónica o tóxica son padres que niegan todo, que dicen, no. Y él es que tiene que poner de su parte. Ellos minimizan cualquier problema y no quieren colaborar. Con padres de parentalidad disfuncional severa y crónica hay todavía una manera de trabajar, pero se requiere un equipo multidisciplinario especializado para lograr que estos padres cambien, además de una colaboración con servicios como CONANI, Procuraduría, Ministerio Público, para que haya también una presión para colaborar. Mientras que con padres del nivel de parentalidad tóxica ya no hay ninguna forma. Hay investigación suficiente en la literatura que muestra que hay una categoría de padres que de ninguna manera van a colaborar en ningún momento. Ni con el mejor terapeuta, ni con la mayor presión, ¿sí? Ok, próximo slide.
Ok. Aquí otro material para psicólogos clínicos. Un tema interesante sería también evaluar el estilo de apego del maltratador o de la madre, padre que no maltrata. Y aquí hay algunas breves referencias sobre cómo uno puede hacerlo. Próximo slide. Ok, así llegamos al tercer paso, que es la identificación de la desprotección o protección en el entorno. Ya le hemos dicho muchas veces, no solamente en la misma familia, pero también en la cancha, el niño es maltratado, o en la escuela, el niño es maltratado, y tenemos que identificar todo, ¿sí? Y ver quiénes son las personas protectoras y quiénes no. Muchas veces en la escuela hay maestros que dicen, no, yo quiero ayudar a este niño, y que toman una posición muy protectora. Pero por otro lado, hay maestros o psicólogos o directores, todo lo contrario, que no quieren hacer nada, ¿sí? Así que tenemos que identificar cuáles son las personas que pueden apoyarnos y cuáles que todo lo contrario nos van a bloquear para elaborar un plan de intervención que tome eso en cuenta. Porque sobre todo en los casos de maltrato más grave, vamos a necesitar una red de apoyo. No solamente vamos a hacer terapia con la familia, vamos a tener que trabajar con otras personas que apoyan a las personas protectoras, que pueden ser vecinos, líderes de la comunidad, la escuela, y en estos casos necesitamos identificar cuáles son estas personas que nos pueden apoyar. Ok, vamos al próximo slide. Aquí, este slide es algo, este paso 4 es un paso que solamente aplica en estos casos donde, además de saber hay maltrato, y sabemos que hay una historia de maltrato y trauma muy prolongado. Son niños que han sido maltratados por muchos años. En estos casos necesitamos hacer otro tipo de evaluación adicional, ¿sí? Y otra vez, eso es un material mucho más especializado para psicólogos clínicos, y en este contexto no voy a profundizar mucho sobre eso, pero hay 4 tipos de mediciones: historial de experiencias adversas, y en las próximas partes hay una breve descripción de eso, medición de salud relacional, medición del estado funcional del cerebro y obviamente pruebas proyectivas. No sé cuánto tiempo nos queda, porque todavía hay como 5 minutos de presentación. Yo tenía un material que describe de eso, de esta dinámica, pero yo pienso que ya son las 5, ¿no? Tal vez vamos a tener que dejarlo, pero ustedes pueden, ustedes mismos buscar después en YouTube con este link. Es algo sobre casos de negligencia grave, ¿sí? Y cómo hacer evaluaciones en estos casos. Así que propongo que lo vamos a dejar y pasar al próximo slide. Aquí se ve algunos de los temas de experiencias adversas, y en un historial uno va a ver, ok, si es un niño, por ejemplo, de 12 años, uno va a ver, antes de cumplir 12 años, qué tipo de trauma prolongado él ha vivido, ¿sí? Y además, si es de qué tipo de nivel de gravedad, ¿sí? El próximo slide sigue con otros temas de trauma. ¿Sí? Víctima en la comunidad, desplazamiento forzoso. Son diferentes tipos de trauma prolongado, de experiencias adversas que uno tiene que evaluar. Ok, próximo slide. Ok, en base de estos 4 pasos, finalmente llegamos a una conclusión.
Vamos a tomar en cuenta todas las diferentes informaciones. Primero la de los señales en el niño con donde hay suficiente información para decir, aquí está confirmado, aquí estamos seguros que hay maltrato. En otros casos todavía los quedemos un poquito con inseguridad. ¿Sí? Segundo paso, tenemos que definir, además del nivel de probabilidad, también el nivel de complejidad. Hoy, desde hace un par de años, en CONANI, en el Ministerio de Salud y esperamos en el futuro próximamente también en todos los sistemas, los actores del sistema de protección, se está utilizando una definición de los niveles de complejidad. Por favor, mostrar este slide del nivel de complejidad que consiste en 3 categorías: complejidad alta, media y baja. Y donde hay directrices que dicen, ok, en cada situación hay 2 tipos de acciones. Hay acciones a nivel de protección, hay acciones a nivel de tratamiento. ¿Sí? Protección tiene que ver con denunciar, no denunciar en CONANI, Ministerio Público. Y tratamiento va a ser en todos los casos. ¿Sí? Estos son reglamentos que han sido aprobados por CONANI, Ministerio de Salud, y que probablemente próximamente también van a ser expandidos a todos los actores del sistema. Y son importantes porque cuando un niño es maltratado, pero la mamá le dio un golpe y en la primera sesión dice, ay sí, lo hice mal, no debía haber hecho eso y yo quiero aprender cómo corregirlo sin violencia. Es alguna situación de complejidad leve y el tratamiento va a ser muy diferente. En estos casos no se debe denunciar, pero sí se debe ofrecer terapia. Mientras que en casos donde los padres no colaboran, donde hay señales de maltrato grave, obviamente se va a tener que denunciar tanto en CONANI como en el Ministerio Público, y ahí van a haber medidas de protección que deben ser tomadas, además de medidas para tratamiento. Ok, siguiente slide. En base de esta conclusión, se debe elaborar un plan de intervención. Y cuando hablamos de un plan de intervención es importante de tomar en cuenta que intervención no es solamente psicoterapia. Inclusive en muchos casos la atención social es realmente lo que más se necesita al inicio. Muchos padres que viven en condiciones sociales muy difíciles tienen muchas necesidades y ofrecerle ayuda en alguna de estas necesidades de atención social es muchas veces una manera de abrir su respuesta para colaborar también en el tema psicológico. También aclarar que psicoterapia no es la forma que se aplica en casos de violencia. En casos de violencia hablamos de terapia protectora o el término que recientemente es muy de moda que se dice Trauma Informed Care, donde uno tiene una intervención mucho más dirigida y mucho más protectora que en psicoterapia, porque en psicoterapia iniciamos con la demanda del paciente, pero en terapia, en caso de violencia, no vamos a adaptarnos a lo que pide la mamá o el papá. No,
la terapia va a ser diseñada en función de la necesidad de protección. ¿Sí? Ok, próximo slide. Y así estamos casi llegando al fin. Aquí brevemente estoy describiendo cuáles son los temas claves al momento de elaborar un plan de intervención, ¿sí? En casos de violencia. Y tenemos que tomar en cuenta que en caso de violencia hay en el plan de intervención 3 fases: la fase de crisis, la fase de estabilización y la fase de asignación. Así que lo que estoy describiendo aquí obviamente es el plan de protección al momento inicial, y el momento inicial es siempre la fase de crisis, ¿sí? Donde las preguntas principales va a ser: necesitamos una acción con las autoridades para parar el maltrato, o hay colaboración y el maltrato no es tan grave y podemos solamente hacer terapia. En muchos casos no es suficiente y necesitamos sí crear un contexto protector, denunciar y hacer que la colaboración con CONAN y Fiscalía realmente termine en una acción protectora que permite que se pare el maltrato. Luego, una vez que tenemos garantizado que el maltrato se ha parado, luego tenemos que elaborar un plan de atención psicosocial protector, que, como le dije ahorita, primero tiene que tener un componente de protección social y luego atención terapéutico, y eso en los 3 diferentes niveles: el nivel del niño, el nivel de la familia y nivel de actores y claves involucrados. ¿Sí? Ok, vamos al último slide, pienso. Sí. Hasta ahí llegamos con la presentación. Yo espero ahora, estoy a su disposición para preguntas. Jennifer, supongo que tú... Sí, ya estaremos pues moderando esta parte. Por favor, si pudieran levantar sus manos, las personas que tengan preguntas, o pueden colocarla por el chat. Las personas que escriban por el chat, entonces voy a estar leyéndole las preguntas al licenciado Peter, y los que levanten su mano, entonces le estaremos aperturando sus micrófonos para que puedan hacer su pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tan magistral ponencia en este día, por todo lo que hoy hemos aprendido en estos 4 pasos para aclarar sospechas sobre el maltrato infantil. Pienso que ha sido muy enriquecedor. Daré paso ahora a leer las preguntas. Muy bien. Tenemos la mano levantada de Angeli Nolasco. Adelante, Angeli, con su pregunta. No le estoy escuchando. Adelante, Angeli, con su pregunta. Bueno, en lo que Angeli se prepara, entonces le vamos a dar paso a Petronila de los Santos. Adelante, Petronila. Mi pregunta es si es posible que si está grabada para yo poderla escuchar luego, porque acabé de entrar y no pude participar. Gracias. Sí, Petronila, está siendo grabada y estaremos pasando la grabación. Muy bien, gracias. Gracias por su pregunta. Bien, bien, gracias. Angelis Nolasco.
En lo que Angelis se prepara, tenemos una pregunta y dice, ¿cuáles son algunas de las preguntas claves que se puede hacer como padres para aclarar sospecha de si mi hija o mi hijo está siendo maltratado o ha sido abusado? Ok. Déjame ver, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, le escuchamos. Ok, mire, preguntas claves. Cuando un padre o madre sospecha que hay una situación de maltrato, sea por un colega en la escuela o sea por un hermano o por un familiar, lo que debe hacer este madre o padre es ser muy transparente y decir, por ejemplo, mira, yo veo que en estos días tú estás poniéndote muy nervioso, tú reaccionas de tal manera y yo estoy un poquito preocupado, no entiendo lo que está pasando contigo. Así que son, de un lado, uno describe lo que uno observa, cuáles son las situaciones que te hacen ruido. Y segundo, tú haces la pregunta para decir, miren, no entiendo qué está pasando contigo. Decir, en algunos casos puede ser necesario de agregar otra pregunta más en el estilo de, tú sabes que es malo que alguien te toca tus partes privadas y hemos hablado de eso antes. ¿Acaso alguien estaba haciendo eso? Así que uno puede hacer preguntas más precisas, pero eso debería ser solamente en última instancia. ¿Sí? Muchas gracias. Esperamos que su pregunta haya sido respondida. Tenemos otra pregunta del licenciado Jocelyn Wilmore y dice, ¿cómo manejar la dinámica en terapia con un hijo víctima de maltrato y unos padres que manipulan la información que nos da el menor? Ok, el tema de la lealtad es un tema súper importante. Cuando muchas veces se observa en una sesión que un niño no se atreve a decir lo que está pasando o que padres buscan a cambiar su respuesta y le amenazan o le hacen entender, pero no es así. Entonces, en esa situación ya uno sabe que aquí no hay espacio mental para expresarse libremente. Uno tiene que luego analizar cuál es la dinámica en ese sistema familiar. ¿Quién es que está amenazando? ¿Qué está presionando para que no se diga lo que está pasando? ¿Y quién son personas que están dispuestas a apoyar a hablar libremente? Porque muchas veces, por ejemplo, una persona, la familia, que puede ser el padrastro, presiona para que se callen, pero otra persona, la mamá o la abuela o una tía, sí quiere hablar, pero tiene miedo de este señor y no habla. Entonces, uno tiene que observar con claridad esta dinámica y uno no debe seguir presionando al niño a decir lo que pasa, porque presionar a un niño en esa situación es una forma de maltrato. Uno, al contrario, observa, analiza y piensa, ok, yo voy a tener que hablar a solo con este niño o voy a tener que hablar a solo con esta mamá o con esta abuela, con esta tía. Las personas donde tú sospechas que son personas protectoras y que tal vez tampoco no se atreven a hablar directamente en presencia del abusador. Así que tú tendrás que organizar una sesión individual con estas personas sin incluir el agresor para ver qué realmente está pasando. Pero en ningún momento se debe presionar a decir al niño qué está pasando,
porque a veces hay situaciones donde el agresor te va a retar como terapeuta, decir, pero pregúntale a mi hijo, ¿está pasando? No está pasando nada. Y entonces, dígale, José, a ti no te pasa nada, ¿no? Yo nunca te he tocado, por ejemplo. Entonces, cuando tú ves este tipo de cosas, lo que uno tiene que intentar de hacer es dejar de cambiar el tema y decir que y buscar un momento más adelante donde tú vas a hablar de manera individual, primero con familiares, con adultos protectores, no primero con el menor, primero con adultos protectores de la misma familia y ver con ellos qué está pasando. ¿Sí? Espero haber explicado un poquito, contestado tu pregunta. Muchísimas gracias, licenciado Peter. Tenemos otra preguntita y dice, cuando un adolescente habla mucho en la casa y en la escuela no, ¿qué pasa ahí? Ok. Mire, cuando un niño presenta una conducta muy diferente en diferentes ambientes, obviamente hay un indicador que algo no le va bien, que posiblemente en esta escuela, si él no se atreve a expresar allá, no se siente bien. Entonces uno va a tener que pensar, algo no va bien. Y uno va a tener que hablar con tu hijo para preguntarle, a mí me parece que tú en el colegio no estás hablando, interactuando, jugando, como tú lo haces en la casa. ¿Qué está pasando contigo? Explícame, ¿qué está pasando ahí? Así que haciendo preguntas sobre lo que tú observas. ¿Sí? ¿Ok? Excelente. Tenemos otra preguntita. Sí. Aquí yo veo una pregunta también interesante que dice si se pueden utilizar pruebas proyectivas para detectar maltrato. Mire, yo sé que muchos psicólogos han sido formados de esta manera, que identifican pruebas a través del texto del árbol o de la persona humana o de la familia. Eso para mí no son pruebas, ¿sí? Esos son indicadores que pueden, si este tipo de indicador se repite en otros materiales, también en la entrevista o en observaciones, ahí podría ser un indicador. Pero en la práctica he visto muchos análisis de psicólogos clínicos de estos materiales proyectivos que para mí no tenían fundamento, ¿sí? Donde uno interpreta de manera supuestamente en base de una teoría psicoanalítica ciertos indicadores de dibujos, pero que son indicadores que no son actualizados, porque la psicoanálisis contemporánea no trabaja de esta manera tan simbólica. Trabaja mucho más en función de interacción entre el terapeuta y el niño y ver qué tipo de dibujos surgen en este contexto y permiten tal vez ciertas hipótesis, pero que se deben confirmar en otros materiales para tener cierto nivel de validez, pero no de estas interpretaciones simbólicas muy explícitas que uno puede leer en muchos reportes de psicólogos, ¿sí? Muchísimas gracias, excelente. Tenemos una pregunta de Stephanie Sagastún. Stephanie, ¿te gustaría compartir con nosotros lo que nos escribes? Buenas tardes, gracias, señor. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Adelante. Ok. Quiero agradecer por la sensibilidad, el compromiso y el abordaje tan
tan experto, de verdad que se nota que no solamente es algo que trabaja, sino que tiene sensibilidad por lo que hace. Yo le preguntaba a Jennifer, ¿por qué a pesar de que hayan indicios de que una familia tiene antecedentes de violencia, usted trabaja con niños, adolescentes, ¿no? Y también con el peritaje legal que todo esto implica? Y me pregunto por qué todavía no hay un lugar específico por el cual los niños puedan accesar o puedan ver a su padre cuando hay antecedentes de violencia de género, que es un asunto muy, muy del día a día aquí en República Dominicana. Y porque aunque los padres tengan una orden de alejamiento, realmente tienen que interactuar con los niños por ley también. Entonces, hemos visto de manera reiterada de que las madres son agredidas, asesinadas en esos momentos en que los padres tienen acceso a los hijos. Entonces, yo quisiera saber por qué, a pesar de que hayan antecedentes de violencia en una familia demostrados, probados, no hay todavía un lugar para proteger adecuadamente a los niños y a las madres de estos. Sí, Stephanie, entiendo muy bien tu preocupación y lo comparto. Yo también he visto muchos casos con mucha preocupación donde hay medidas de protección pero que no son suficientes y donde, como tú dices, no hay tipos de casas protectoras, donde se organizan visitas supervisadas como se suele hacer en otros países, donde realmente los servicios los servicios judiciales y sociales organizan espacios supervisados donde se puede realizar una visita. Eso es una de las muchas debilidades a nivel de estructuras del sistema que tenemos aquí en el país. Igual, por ejemplo, todo el procedimiento de la evaluación forense en 2 fases. Eso también expone a muchos niños a un riesgo enorme, porque la primera vez cuentan algo, pero después, 3, 4, 6 meses después, tiene que repetirlo, pero con toda la presión encima. Entonces, en los países más, vamos a ir avanzados, eso no es así. Es una vez que se habla y una vez es suficiente como prueba. Así que, y en lo que tú describes es otra de las debilidades muy importantes, sí. Muchísimas gracias. Tenemos aún 3 preguntas. Tenemos una pregunta que dice, referente al abordaje entre el clínico y el forense, ¿cuál es la diferencia? Sí, un psicólogo forense tiene que mantener una actitud conforme con un protocolo que no permite ninguna interferencia de su parte. Él tiene que hacer preguntas y el niño responde. Y el psicólogo forense no puede variar de su protocolo. Mientras que un psicólogo, y su objetivo es encontrar evidencia, pruebas que sirven en un proceso judicial. ¿Sí? Así que primero la metodología es diferente, pero el objetivo también es muy diferente. Mientras que un psicólogo clínico, su objetivo es evaluar para ver si hay una necesidad de hacer una intervención de protección, por ejemplo, a través del sistema judicial o no. Y tal vez para después continuar un proceso de tratamiento. Así que el objetivo no es encontrar pruebas, el objetivo es apoyar en parar y en superar más adelante y poder procesar las experiencias traumáticas, pero eso ya es en la última etapa del proceso terapéutico. Y su metodología no es un protocolo tan estricto, al contrario, en su protocolo de evaluación y de terapia, siempre el objetivo es apoyar primero, no conocer que sí o que no, no, apoyar es siempre primero. Y si un niño se siente abrumado, no vas a seguir con estas preguntas. Tú vas a decir, ok, yo entiendo que es muy difícil para ti.
tal vez vamos a dejar este tema para otro momento. ¿Sí? Y ahí ya el niño se siente en confianza. Un psicólogo forense no puede decir eso. ¿Sí? Muchísimas gracias. Espero que su pregunta haya sido respondida. Tenemos aún 3 preguntitas más y dice, ¿qué hacer cuando un estudiante, y con estas vamos a finalizar, qué hacer cuando un estudiante se acerca y te cuenta algo, pero no quiere que se lo comunique a sus padres? Ok. Cuando eso te pasa siendo profesor de este estudiante, sobre todo cuando se trata de adolescentes, es una situación complicada. Cuando se trata de niños más chiquitos, en general no es tan difícil de convencer al niño, pero no de una vez, tal vez en 2 o 3 momentos, que lo que él te contó es algo que te preocupa y que tú piensas que tiene que hablar de eso con su mamá o su papá. Pero eso da muchas veces un proceso de no de una vez. El niño te cuenta algo y tú dices, ay, eso es algo difícil. Y el niño dice, no quiere que tú me hables de mi papá, está bien. Entonces tú, 2 o 3 días después, vas a buscar a este niño de nuevo para decir, mira, yo sigue pensando en lo que tú me dijiste. Y busca de nuevo retomar el tema y profundizar tal vez para luego, ojalá, poder llegar a que el niño acepte que tú le dices. Eso es claro cuando se trata de señales que no son tan graves, porque son señales muy graves. Ahí uno como maestro también tiene una obligación por ley de denunciar. Entonces, en ese sentido, denunciar no en la fiscalía, pero hablar con el papá o mamá que no maltrata sobre lo que está pasando. Sí, en estos casos uno tiene que tomar una posición no de pedir permiso, pero informar a este niño, mira, lo que tú me dices es tan grave que yo para poder ayudarte en eso tengo que hablar con tu mamá o tu papá. ¿Sí? Con adolescentes la situación es más complicada. Aunque a nivel legal tenemos los mismos principios para todos, ahí está el tema del consentimiento informado. A partir de qué edad un niño es visto como sujeto de consentimiento informado y tiene el derecho de exigir que tú te mantengas secreto. En la práctica, aquí también entraría el tema de entrar en una relación de confianza donde tú vas a seguir hablando con este adolescente sobre lo que te pasó y como si tú eres un maestro, por ejemplo, generalmente lograr que tú dices, mire, yo quiero hablar de eso con el psicólogo del colegio y yo quiero que tú vayas a hablar de eso con el psicólogo del colegio. Y eso es algo que generalmente fácilmente se acepta. Muchas gracias. Tenemos nuestra segunda pregunta que dice, cuando un niño hace mueca, después cuando un niño hace mueca, se tapa el oído, ¿esto tiene que ver con un proceso de crecimiento o hay algo que debemos de tomar en cuenta? Mire, en muchos casos, en una sesión, tú puedes, sea de evaluación o de intervención, tú puedes observar que en un momento el niño no se tapa los oídos porque no quiere escuchar lo que están diciendo. Por ejemplo, muchas veces porque están diciendo cosas en contra de él. Están criticando, puede ser mamá, papá o un hermano. Y de esta manera el niño muestra, no, yo no quiero escuchar eso. Y tal vez muestra de la misma manera que él no es capaz de defenderse de otra manera. Entonces, uno tiene que analizar bien toda la evolución de esta sesión, toda la otra información que uno ha tenido y
posiblemente la conclusión va a ser, ok, yo voy a tener que hablar con este niño en un momento a solo. O yo voy a tener que hablar con la mamá o el papá a solo para decirme, mira señora, usted observó eso. ¿Usted me puede explicar por qué su hijo hace eso? Y luego uno puede ir tal vez más adelante y decir, a mí me parece que él no está de acuerdo con lo que se dijo, o que él no sabe defenderse ante las críticas de tal persona, o que él tiene miedo, o que él no quiere colaborar. Así que uno tiene que ir analizando posiblemente con el padre protector, y eso es tu tarea de identificar cuál sería posiblemente el padre agresor o el padre pariente protector, y eventualmente también con el niño. Excelente, muchísimas gracias. Y tenemos una última pregunta y dice, ¿es posible que un niño mienta sobre un abuso? En caso de que sí, ¿cómo se identifica? Mire, se sabe que hay situaciones donde niños no cuentan la verdad o no cuentan la verdad completa. Padres muchas veces lo van a percibir como mentir, pero en la práctica muchas veces hay una dinámica de miedo para decir la verdad, porque hay una dinámica familiar de presión enorme, donde hay intereses de ciertas personas que quieren que se oculta la verdad, ¿sí? Y en estas situaciones, niños a veces dicen cosas que no son, ¿no? O que no son completo o que son parcialmente falso. Es difícil de analizarlo. Uno necesita un especialista en protección infantil para poder identificar en cuáles situaciones realmente es algo falso. Pero también cuando es algo falso, siempre hay otro análisis por hacer, porque un niño que miente lo hace porque también hay otra forma de maltrato que sigue ocultando. Así que un niño no va a mentir de manera intencional si no hay una presión en sí, otro tipo de presión encima. De manera muy excepcional, puede pasar con adolescentes, no con niños. Con adolescentes que pueden inclusive decir que han sido abusados por una persona de manera sexualmente, pero esos son casos muy excepcionales y son casos donde hay otra historia de maltrato que hace que una niña finalmente habla de tal manera. Así que para poder analizar al fondo, uno tiene que, no, la conclusión no solamente va a ser ella miente, no, es que ella miente porque hay otra forma de historia de violencia que todavía no se ha identificado, ¿sí? Así que son realmente condiciones, situaciones complejas, pero como le dije, es bastante excepcional, pero puede pasar. Y lo que sí más pasa con frecuencia es que se dicen cosas de manera incompleta. ¿Sí? Por último tenemos la mano levantada, que si no me equivoco, de Joseph Israel, fue quien realizó esta última pregunta. Adelante, Joseph. Y bueno, buenas tardes. No realicé precisamente la pregunta, pero lo que quería era aportar algo con relación a lo que el señor Peter acaba de decir con relación a la historia que nos hablan los niños y las niñas. No me voy a referir a los adolescentes porque ya son mayores, pero sí yo he tenido experiencia donde yo puedo tener un niño o una niña con una historia de violación y en el principio te comentan eventos que sucedieron, pero después cuando tú continúas trabajando con ellos o con ellas,
te hablan otra, te añaden otra historia que también sucedió. Es decir, que ellos no tienen muchas veces una cronología en los tiempos cuando le suceden esas cosas. Creo que Peter también lo abordó ya al final, que no te hacen la historia muchas veces completa. Pero es más o menos así como lo he visto en mi experiencia. Sí, y lo que también pasa muchas veces es que al inicio no te cuentan todo y que uno necesita tiempo, una relación de confianza para que finalmente te van a contar mucho más detalles. Sí. Sí, Peter, yo soy Así José que, Muñoz, la persona que está tomando el diplomado aquí en Boca Chica. Por la situación no hemos podido continuar. ok, Yo como ok. José Israel, pero soy José Muñoz. Un placer. Sí, sí, nos veremos en septiembre de nuevo. Dios mediante, un placer verte. Ok. Pues muchísimas gracias, agradezco a cada uno, en especial a el licenciado Peter, que nos ha estado acompañando. Espero que sus preguntas hayan sido respondidas por los comentarios que han estado pues colocando por el chat. Ha sido un tiempo excelente, muchos lo catalogan como excelente, excelentes aprendizajes, excelente tema, y yo sé que sí, que ha sido así, y agradezco a cada uno de ustedes por su participación. Agradecemos a Sodoxy, a UNIBE, a la Unidad Especializada en Violencia de UNIBE, y doy gracias. Ahí, Peter, pues están las felicitaciones, y este es su tiempo, puede hablar. Sí, solamente agradecer también a usted por la oportunidad y siempre estamos dispuestos a colaborar. Yo quiero también informar a las personas que si le interesa el tema, que desde mi Unidad Especializada en Violencia contra los Niños en UNIBE, tenemos planes para organizar una formación en violencia. Y anteriormente lo hacíamos en forma de diplomado, pero en tiempo de COVID nos vamos a adaptar y lo vamos a hacer en una forma de lo que se llama un curso básico en prevención y violencia contra niños en situación de violencia, algo de 30 horas que probablemente se va a hacer en el mes de octubre. Y si hay personas interesadas, pueden dirigirse a mi correo. Jennifer tiene esta información y yo voy a pasar a Jennifer probablemente la próxima semana cuando tenemos la información de este curso listo. Así, personas interesadas tendrán la posibilidad de enterarse que probablemente va a ser algo de un curso de 30 horas y que es dirigido a un público un poco amplio de profesionales que trabajan con niños en situación de violencia. Y más adelante va a haber un curso más avanzado que es más especializado para psicólogos clínicos para el tratamiento. Así que, pesadas, le voy a estar informando sobre esta propuesta de curso probablemente la próxima semana. Excelente, pues con esto finalizamos. Tenemos una mano levantada, de verdad pedimos disculpas, sabemos que tienen muchas preguntas y no sé si el licenciado Peter, pues queremos respetar su tiempo, pero pueden escribirme. Yo he colocado mi número de teléfono, si desean yo igual pues puedo pasar cualquier inquietud que tengan al licenciado Peter y yo sé que él muy amablemente pues estará dando respuesta. Entonces agradecemos. Sí, pueden pasar mi correo. Excelente, pues Sí, me sí, pues, escriben y yo le paso el correo y por ahí pues pueden contactarle. Así que excelente, agradezco excelente. a cada uno de ustedes por su participación, porque han permanecido hasta el final, porque no quieren salir de la sala, pero necesitamos finalizar porque sabemos que este tiempo pues ya ha culminado y sabemos que vamos a tener otros espacios que
nos vamos a estar robando en varias ocasiones a Peter, ¿verdad que sí? y de verdad que le agradezco mucho a cada uno por esos comentarios que han estado colocando. Excelente, muy bueno, me ha encantado. Así que nos despedimos y damos un formal agradecimiento a Peter y a cada uno de ustedes. Que pasen feliz resto de la tarde. Bye, bye a todos. Gracias. Bye, Peter. Para mí un gusto Bye. haber venido con nosotros en este día.